Buenas tardes, damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente conectar por medio del internet y llegar hasta sus hogares. Estamos ya iniciando el cuarto mes del año y hemos visto, creo yo, todos de alguna u otra manera la misericordia, las bondades y los favores de Dios sobre nuestra vida, y así seguirá siendo durante el resto de nuestra vida, porque la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Dice que su voluntad es de bendecirnos, como dice Hebreos 6:14. Dice que es de continuo hacernos el bien y de darnos un buen futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11. Dice también que Él trabaja todo alrededor nuestro para bien de nosotros. Eso es parafraseado de lo que dice Romanos 8:28. Entonces, mire, sabiendo esto y empezando este mensaje con estas palabras, Dios tiene el propósito de bendecirnos. Dios trabaja todo para favor de nosotros. Dios lo que quiere es hacernos el bien. Y tristemente, digámoslo así, la mente humana tiende a pensar siempre, no todas, pero las que vamos en proceso de evolucionar, ¿verdad? A pensar siempre en el peor escenario. Usted no me va a dejar mentir que a usted le dan alguna noticia o se entera de algo y lo primero que piensa es, peor sí, tal cosa. Y si no resulta como lo pensé, ¿y qué pasaría si? Y por lo general nuestra mente se adelanta a pensar de veras en el peor escenario y no en la palabra de Dios escrita, donde dice que su voluntad es de continuo hacernos el bien, donde dice que Él ya preparó todo de antemano para el bienestar nuestro. Y entonces esto nos lleva de alguna manera a recaer de alguna manera o nos está demostrando un comportamiento, una conducta que tenemos de temor. Y cuando tenemos una mente que tiende a lo malo, que está atemorizada, esa mente nos puede llevar a estorbar el que recibamos las promesas de Dios. Y mire, le voy a poner un ejemplo. El pueblo de Israel. Dios viene y lo llamó desde que empezó con Abraham, ¿verdad? Lo apartó de Ur de los Caldeos, lo escogió y dijo, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y usted ve en el camino de su recorrido desde Abraham, Isaac y Jacob y la descendencia de Jacob, cómo Dios los va cuidando y guardando en la palma de su mano y cómo Dios tiene cuidado de ellos. Y les prometió desde Abraham, te haré de ti una gran nación, te llenaré de descendencia, te llevaré a la tierra de Canaán, una tierra en abundancia. Y de alguna manera, como dice la palabra, todo lo que está escrito es figura y sombra para nosotros. Dios nos escogió, Dios nos apartó con un propósito y nos dijo, desde el vientre de tu madre te he conocido, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Yo no sé cuántas promesas te ha dado Dios para tu vida, pero todas han sido bendiciones que algunas ya has recibido y otras no, pero que vas a recibir porque lo que Dios dice se cumple. Entonces volvamos al pueblo de Israel y Dios les promete bendiciones y ellos saben que son el pueblo elegido de Dios. Las naciones alrededor de ellos saben que son un pueblo especial. Sin embargo, hay un temor en el corazón de ellos que en repetidas oportunidades les impide el recibir las bendiciones de Dios. Y vamos a irnos un poquito a lo largo de esto para entenderlo y de alguna manera, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos vaya mostrando si no tenemos nosotros esas actitudes que de alguna manera pueden ser el freno o el estorbo para recibir la promesa que Dios ya nos dio, las promesas que Dios ya nos dio. Entonces, mire, al final el pueblo de Israel para esclavo en Egipto y estuvieron esclavos por más de 400 años más o menos. Y como sabemos que la voluntad de Dios para ellos era de bendecirlos, viene Dios y dice, te voy a sacar de la esclavitud. Y mire, realmente que un pueblo sea esclavo de una nación poderosa, que tenía ejército, que tenía armas, y decir, los voy a librar, era realmente humanamente una hazaña imposible, una hazaña difícil. Sin embargo, viene Dios y los saca con mano poderosa de Egipto. Los lleva durante el desierto por 40 años, al final era menos el tiempo que estaba destinado, pero en todo su camino por el desierto no les faltó provisión. Ellos vieron milagros cuando les abre el mar rojo y pasan en seco, cuando todos sus enemigos quedan enterrados, mire, ¿cómo sería aquí? Acuatizados, porque no es tierra, sino que quedan aplastados por el mar. Eso debería ser razón suficiente para decir, no, si Dios está conmigo y cualquier cosa que se levante contra mí queda aplastado. Tienen hambre, piden comida, les dan comida, tienen sed, se les brota agua de la peña y ven milagros en todo el desierto. Sin embargo, ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, pero no habían salido
de la esclavitud de temor que tal vez de alguna manera les había sido ministrado en Egipto. Y comparándonos con el pueblo de Israel, puede ser que por la misma cultura o por el mismo lugar en el que nacimos, hayamos sido ministrados en esclavitud, en temor, en miedo a salir adelante, en miedo a recibir las promesas de Dios, porque pues se nos malministró de alguna manera. Yo no sé qué problema pudo haber pasado. Mire, otro ejemplo, vamos a seguir después con el pueblo de Israel, pero otro ejemplo de esto es Moisés. Moisés, Dios lo había escogido, lo había apartado, lo había librado de todos los de su generación. Habían matado a todos y Moisés había sido guardado porque él era escogido de Dios para ser un libertador. Y cuando Dios lo llama y le dice, ve, tú vas a librar a mi pueblo. Dios sabía quién era, Dios sabía el poder que había puesto en él, Dios sabía que él estaba con él y que iba a lograr todo lo que se propusiera. Sin embargo, Moisés tiene miedo y el miedo no lo deja recibir la bendición completa que Dios tenía para él. Y él le dice, no, yo no puedo, soy tartamudo, y se pone a ponerle peros a Dios, tal vez como hacemos nosotros a veces cuando Dios nos ha llamado a hacer algo, cuando Dios nos ha determinado promesas y bendiciones y le ponemos nosotros peros para no alcanzarlas. Y viene y le dice, ¿sabes qué? Ahí está Aarón, lleva a tu hermano y él va a ser como tu boca. Pero la bendición era para Moisés, no era para Aarón. Y porque decide, como decimos aquí en Guatemala, llevarte comates para nadar, ¿verdad? Eso era para él solo. Pero él decía, no, te vas conmigo porque yo solito no puedo. Algo así como le pasó a Abraham. Abraham le dijo, venite, salí de tu tierra, yo te voy a bendecir, pero me llevo a Lot. Y la orden era, sal tú solo, deja tu parentela a la tierra que yo te diré. Entonces puede ser que tengamos a veces esas actitudes de necesitar a alguien, necesitar un tecomate para apoyarnos, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es bendecirnos a nosotros. Dios no necesita que nosotros nos auxiliemos de nadie más. Entonces viene a Moisés y se lleva a Aarón y va con Faraón y vemos que los libran y van al desierto y van pasando por el desierto y hacen milagros y maravillas a través de Moisés. Pero ese tecomate que se llevó ese su hermano, a la larga fue piedra de tropiezo, porque vemos que más adelante vemos a Aarón y a Miriam, a María, murmurando contra Moisés. Porque él no le creyó al Señor, porque dejó que el miedo y el temor lo paralizara y no tomara posesión de lo que Dios tenía para él. Entonces, aquí viene una primera alerta, ¿verdad? No le temamos. Escudriñemos nuestros corazones y si hay temor, saquémoslo, desechémoslo en el nombre de Jesús y pidámosle a Dios que sea Él quien nos auxilie a tomar con libertad, con autoridad de la mano de Dios, cada una de las bendiciones y las promesas que Dios nos da. Que cuando Dios nos diga algo, podamos discernir si hay temor y lo saquemos de nuestro corazón. Volvamos al pueblo de Israel. Entonces vemos que el Señor los libra con mano poderosa, que han visto la mano de Dios y llegan y se paran frente a la tierra prometida y les dice, ok, ahora vayan y conquisten. Y ellos se dejan atemorizar por lo que ven y le dicen, no, son demasiado grandes, no vamos a poder. Mejor nos hubiéramos regresado a Egipto, mejor hubiéramos muerto allá antes de morir en manos de eso. Y vemos que solo 2 le creen al Señor, que son Josué y Caleb. Y solo 2 toman posesión de la tierra prometida y solo 2 reciben las promesas que Dios les dio. Porque relata la palabra que son regresados nuevamente al desierto. Y toda esa generación, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto y no recibieron la bendición de Dios. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no será que a veces tenemos ese temor en nuestra mente que nos está impidiendo recibir la bendición y la promesa que Dios ya nos dio? Y que nos hace de alguna manera regresar al desierto cuando Dios nos está diciendo, aquí está tu promesa, anda y tómala. Pero todavía hay temor, todavía hay pensamientos que dejamos que nos gobiernen como esos gigantes que vieron, que tal vez son gigantes en nuestra mente porque son cosas que vemos como imposibles, como difíciles y que nos van a estorbar la bendición de Dios a menos de que sigamos nosotros con una actitud como la de Josué y digamos, ¿no? ¿Saben qué? Son gigantes, pero Dios va con nosotros. Son incircuncisos, como dijo David en su momento, ¿verdad? No tienen cobertura, mi Dios va conmigo. El poderoso gigante va por nosotros y Él va a pelear y Él nos va a dar, si Él nos dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, aquí me podría parar yo y decirte o preguntarte, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu más grande miedo? ¿Cuáles son esos temores recurrentes que cuando tú crees que ya los venciste y llega el momento de actuar y de caminar en fe y de tomar posesión, de creer a las promesas de Dios, te hacen retroceder de alguna manera al desierto, te hacen perder el conquistar esa Canaán y regresar nuevamente a la prueba? Y para seguir en eso,
me gustaría que definiéramos un poquito qué es temor. Aquí saqué yo varias versiones del diccionario, si me acompañan. Temor dice, es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Mire, dice, miedo que se siente al considerar que algo malo va a venir, digámoslo así, que algo malo puede pasar. Y eso me traía a mí, de alguna manera, una palabra a la mente, y es un prejuicio. Un prejuicio es sacar un juicio de algo que yo considero que va a pasar, pero ese prejuicio se ve afectado por experiencias pasadas, por situaciones en las que he vivido. Entonces, veo algo enfrente mío, pero el prejuicio de mi mente me dice, no, de plano, si te vas por ahí algo malo va a pasar. No, todavía no ha llegado el tiempo, no, eso no es para ti, no eres capaz, no vas a lograr conquistar lo que Dios te dijo. Y ese prejuicio, ese miedo, es un temor que no me deja avanzar y tomar lo que Dios me dijo. Es pensar nuevamente, podría pasar. Y como hablábamos al principio, ¿verdad? La mente humana tiende a pensar lo malo. Peor si pasa tal cosa, pero lo malo. Nos decimos, ¿y qué pasaría si? Mire, haga un ejercicio después de esto, ¿no? Para que no se me distraiga, ¿verdad? Y piense, o cuando le den una noticia, o cuando se entere algo nuevo, una situación que va a cambiar, trate de capturar el primer pensamiento que viene a su mente. Si es bueno, y usted tiende a pensar lo bueno y no lo malo. Por decirle algo, un ejemplo, le llega una notificación a su teléfono del banco. Si usted piensa, peor si me quitaron intereses, peor si me rebotaron un cheque, o piensa, me saqué la lotería, me gané el premio en mi cuenta que tengo ahí de ahorro. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega? Si su primer pensamiento es malo, debemos de analizar y pedirle al Señor que nos ayude a escudriñar esos pensamientos y rendirlos a sus pies y renovar nuestra mente y decirle, Señor, mi pensamiento tiende al temor. Mi primera reacción es negativa. Cambia mi manera de pensar, cambia todo prejuicio en mi mente y ayúdame a enfocarme en lo que tú me dijiste. Mire, si usted sabe cuál es la bendición y la promesa que Dios le dio, por ejemplo, el domingo estuvo hablando el apóstol y en las profecías lo dijeron y se mencionaba de un tiempo nuevo que viene. Eso fue lo que yo entendí. Y nuevas oportunidades y vivir esas nuevas bendiciones que se dan no para los que vivimos debajo del sol, sino los que ya fuimos catapultados por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo a más allá del sol, arriba del sol, ¿verdad? Y bueno, entonces dijeron un tiempo nuevo, muy bien, estoy recibiendo esa bendición y creo en esa promesa. Y de repente tiene una llamada de su jefe y usted dice, ya me despidieron. Ese es un pensamiento que habría que capturar y decir, Señor, mis pensamientos tienden a lo peor, a lo malo. Pero si su pensamiento es, ahorita me promueven, usted le creyó al Señor y está esperando esa promesa y ya no tiene prejuicios ni pensamientos de temor en su mente y usted está listo para recibir las bendiciones y las promesas de Dios porque ya su mentalidad ya no es una mentalidad de esclavo como la tenía el pueblo de Israel, que de alguna manera pienso yo que esa esclavitud física era una esclavitud de temor, que aunque fueron liberados físicamente, seguían esclavos del temor en su mente, en su forma de pensar, por todo lo que habían vivido. Tal vez todas las experiencias habían sido negativas, pero el Señor nos vino a librar de todo temor, de toda esclavitud. Dice, si el Espíritu los libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros somos libertados ya completamente. No regresemos a esas actitudes que nos vuelven a esclavizar en el temor. Mire, otro significado es sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Nuevamente, mire, el temor es una sospecha de que algo es malo. ¿Por qué no sospechamos que algo es bueno? ¿Por qué cuando ustedes suena una llamada a medianoche temblamos y decimos, peor sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? En vez de pensar, número equivocado, o me están llamando desde el otro lado del mundo que es de día para bendecirme. Yo no sé, pero siempre tendemos a pensar lo malo. Entonces, toda sospecha negativa, hoy, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, se va a ir de nuestra manera de pensar. Vamos a cambiar esa manera de pensar en el nombre de Jesús. Y cualquier sospecha de ahora en adelante va a ser positiva. Va a ser a pensar en lo bueno. Sospechar que hoy sí ya viene lo que Dios me dijo. Hoy sí ya está cerca. Hoy se siente en el ambiente, se huele las bendiciones de Dios para mi vida. Mire, el otro significado es, como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Entonces, mire, es un sentimiento de inquietud que dice,
o angustia que nos impulsa a huir o evitar. Paremos aquí un momentito. Cuando una persona tiene temor en su corazón, en su mente, cualquier situación, su reacción va a ser huir a lo desconocido, escapar de lo que le quita lo que le crea una zona de confort, porque lo considera dañoso, dice, arriesgado, peligroso. Y mire, cualquier cambio, yo creo que el ser humano se resiste o nos resistimos muchas veces a los cambios, es parte de la naturaleza, pero cualquier señal de cambio, si lo percibimos siempre como malo, como negativo, como arriesgado, vamos a huir a esa situación. Y eso se puede ver reflejado en un cambio de trabajo. Tal vez tienes una propuesta de trabajo y sin preguntarle al Señor, sin analizar la situación, sin recordarte las promesas, sin entender que vienen tiempos de cambio, tiempos nuevos, tú dices, no, aquí estoy bien, aquí estoy tranquilo. Y tal vez en el otro lugar te iban a promover, tal vez en el otro lugar te iban a ascender, tal vez en el otro lugar era la bendición que Dios tenía preparada para ti. Pero por miedo, por temor al sentimiento de inconformidad, decides huir y escapar. Esa es una actitud de temor que debemos desarraigar de nuestra vida en el nombre de Jesús. No le temas a lo nuevo, no le temas a los cambios, no le temas a las bendiciones de Dios, sobre todo. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Solo pídele sabiduría para saber qué decisión, en qué momento tomar. Porque mire, decirle te vas a cambiar de trabajo, que tienes un trabajo de 40 años de estar ahí, y te ofrecen algo nuevo y uno dice, no, aquí mejor lo estable. Me contaba un hermano la vez pasada, mi esposo estábamos en una situación hace ya en el 2010 más o menos, en que queríamos de alguna manera pidiéndole al Señor que nos permitiera salirse él de su trabajo. Tenía ya 13 años de estar en el trabajo, un trabajo bastante estable, y empezar nuestra empresa. Y da miedo, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, aquí tengo mi ingreso fijo, aquí tengo esto, aquí tengo prestaciones, aquí tengo seguro, y allá no sé. Y en esa incertidumbre que teníamos, platicamos con un hermano y lo comentamos. Y él nos decía, mire, a mí me pasó más o menos algo así hace un tiempo. Yo tenía mi trabajo seguro, estable, y me ofrecieron sociedad con otra persona que me saliera. Y la verdad es que no me animé, porque aquí estaba seguro, estaba tranquilo y no lo tomé. Y al tiempo quiebra la empresa y me quedo sin trabajo. Y me quedo sin la oportunidad de la sociedad. Entonces, mire, con mi esposo platicamos y gracias a Dios fue como uno de los aventones que Dios nos dio para tirarnos al agua y ha sido bendición. El arriesgarnos a esa experiencia nueva. Pero lo hicimos creyendo en las promesas que Dios nos había dado, creyendo en las bendiciones que antemano nos había dicho, arriesgándonos a vencer el temor y contra todos los consejos, porque mire, yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo hice lo mismo, yo trabajaba en una empresa y decidí salirme y empezar a trabajar en la empresa. Y a los años, tal vez entre que mi esposo saliera y yo me había salido, me comentaba una persona muy cercana y me dijo, no se te vaya a ocurrir que también Mario se salga y se independice, mejor sigan ahí a lo seguro. Y yo hubiera podido escuchar esa voz, pero decidí escuchar la voz de Dios, decidimos escuchar la voz de Dios y Dios salió a nuestro encuentro y nos ha respaldado y nos ha auxiliado y sé que los planes de Dios se han estado cumpliendo en nuestra vida, pero que todavía nos faltan muchos más y le pido que me ayude, que nos ayude con mi esposo a vencer todo patrón de temor que pueda haber, todo rescoldo de temor, de miedo, de angustia, para poder llegar y arrebatar con sabiduría del Espíritu Santo, con la guianza de Dios, aquello a lo que Él nos ha llamado. Entonces, no al temor, porque el temor evita que actuemos y el temor nos puede ayudar, a correr en lo opuesto a lo que Dios ya dijo para nuestra vida. El temor de alguna manera evidencia a los cobardes, digámoslo así. Yo busqué en el diccionario la palabra cobarde y significa que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Mire, cualquier experiencia nueva que pueda tener lleva un riesgo. Y usted decide si toma una actitud cobarde y dice, no, perdóneme, cuando uno le dicen, tú sos cobarde, no nos gusta oír esa palabra, no, yo no soy cobarde. Pero según esta definición dice, muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. No le digo que vaya y se tire de un paracaídas para demostrar a usted que no es cobarde, ¿verdad? Pero cuando usted decida tomar ciertos riesgos, puestos a los pies del Señor, pidiendo sabiduría del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, tampoco es que actuemos apresuradamente y locamente, ¿verdad? Pero con sabiduría de parte de Dios, decidimos tomar esos riesgos. Estamos dejando atrás toda cobardía.
Y recuérdese usted que la Biblia habla de valientes. Y hemos sido enseñados de que un valiente no es una persona que no tiene miedo, que no tiene temor, sino que un valiente es el que decide enfrentar ese miedo que tal vez lo había tenido paralizado y vencerlo. Y uno de los versos que le he compartido que me gusta mucho en la palabra, que dice, el reino de los cielos sufre violencia. Y hay una versión que dice, y solo los valientes lo arrebatan por la fuerza. Entonces, mire, vivimos en un nuevo sistema, digámoslo así, en un nuevo reino, mejor dicho, donde es de valientes el tomar y arrebatar las bendiciones que Dios nos ha dado. Más o menos como le pasó a Daniel, ¿verdad? Cuando oró y dice que había una potestad en los cielos que no le permitía recibir su bendición. Había una pelea ahí en los cielos y vino Miguel, me parece que fue, ahorita no me acuerdo mucho, y batalló con esa potestad para que la respuesta de Dios llegara. Entonces muchas veces nuestras batallas las tenemos que librar nosotros en nuestra mente para que esa bendición que Dios ya decretó descienda. ¿Pero cómo? Con valentía, creyéndole al Señor y desechando toda cobardía que puede haber sido enseñada, que tal vez en las casas paternas, ¿verdad? Cuando no, mi hijo, mejor no corra riesgo, aquí estás tranquilo. No, mi hijo, mira, yo he sido empleado toda mi vida, permanece ahí seguro, ahí tienes hasta tu pensión de jubilación. No, mi hijo, mira, eso es muy arriesgado, no compres una casa, mejor solo alquilar. No, mi hijo, y así tantas cosas que pueden haber sido ministradas en tu vida y que como hemos sido hechos nuevas criaturas por la sangre de Cristo, hemos sido comprados y nos ha hecho nuevas criaturas, podemos cambiar y vencer todos esos patrones, ministraciones o mal enseñanza que tuvimos y decidir y caminar en fe y en valor delante de Dios. Además, acompáñeme aquí a 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, mire, cuando nos hicieron nuevas criaturas, cambiaron ese espíritu, tal vez apocado, temeroso, cobarde, que tal vez habíamos cultivado por mucho tiempo, y nos cambiaron por un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y mire, acompáñenme, vamos a ver cada una de estas fases del espíritu que Dios nos dio para que vea que todos ellos, ese espíritu de poder, amor y dominio propio nos van a ayudar a vencer y sojuzgar todo temor. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, mire, yo este verso lo había leído muchísimas veces y no lo había entendido así hasta ahora. Dios nos dio su espíritu en nosotros. Dios nos dio un espíritu de poder y, como dice aquí, un espíritu de gran poder que actúa en nosotros. Imagínense, hermano, yo no sé si usted lo había entendido así. El Espíritu Santo es el espíritu mismo de Dios. Es un espíritu de gran poder que lo tiene dentro de usted. Y que este espíritu de poder le va a permitir alcanzar y hacer todas esas cosas mucho más grande de lo que usted ha pedido, o lo que yo he pedido, mucho más grande de lo que puedo llegar a entender. Y mire, aquí le quiero compartir un pequeño testimonio porque a veces eso nos ayuda a enriquecer un poquito más. Hace muchos años, yo tenía en mi corazón, estaba sirviendo en un departamento de mujeres y tenía en mi corazón el que a la par de la página de la iglesia hubiera un área para mujeres. Y más o menos logré estructurar hasta el nombre, las secciones que quisiera que tuviera, tenía actividades, tenía cosas en mi mente, como una página de internet. Intenté varias veces hacerlo y nunca se pudo, no se dio, por muchas razones. Se lo puse en las manos del Señor y lo dejé. Hace como 2 años el Señor me permitió hacer esto ya no como una página de internet, sino como un canal de YouTube y entender de alguna manera que Él me iba a llevar o me estaba llevando a hacer algo mucho más grande de lo que podía entender o lo que había pedido. Y empezamos a trabajarlo con mi esposo, Él nos proveyó de todo lo necesario para poder hacerlo. Ahorita después de la pandemia tuvimos que ponerle un poco de pausa porque gracias a Dios por trabajo y por muchas otras cosas ya no pudimos seguir, pero yo sé que en su momento nos va a dar el startazo otra vez para empezar y seguir con esto. Pero mire, un anhelo así, una petición así, Dios la hizo mucho más grande de lo que podía entender. Yo no jamás pensé ni me imaginé, ni siquiera lo anhelaba tan grande de lo que Dios había planeado. Yo creo que hay más.
porque Dios así nos lo ha dicho. Y yo creo que en su tiempo, sin temor, vamos a ir tomando cada una de esas promesas que Dios nos ha ido dando, que Dios ya nos preparó, nos proveyó y nos tiene ahí esperando, que aquí están, ya estás enfrente, solo cuando ya no tengas miedo, chulito, chulita, ¿verdad? Vas y vas a tomar lo que yo ya te dije. Así que es buen tiempo de recordar que el espíritu que Dios te dio es un espíritu de poder, un espíritu de gran poder que está obrando a favor tuyo. Decía también un espíritu de amor. Acompáñeme a 1 de Juan 4:18 y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, mire, vamos a hablar un poco más del amor, pero dice, en el amor no hay temor y el perfecto amor echa fuera todo temor. Dios es amor, ¿verdad? Él es el amor perfecto. Él es la esencia del amor. Y cuando nosotros recibimos ese espíritu, que es el espíritu de Dios, el espíritu de gran poder, decimos un espíritu de amor. Y ese espíritu de amor nos va a llevar a despojarnos de todo temor. ¿Cómo? Cuando conocemos a Dios y que Dios es amor. Y mire, yo creo que no logramos dimensionar a veces todo lo que Dios nos ama, todo lo que Dios ha preparado para nosotros porque nos ama. Si usted tiene hijos, usted sabe cuánto ama a su hijo, cuántas cosas buenas quiere darle usted a él, cuántas cosas no haría por él. Imagínense nuestro Padre, que es perfecto, que puede darnos mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Cuánto más puede y ha preparado Dios para nosotros de bendición? Entonces, cuando entendemos ese Dios de amor, cualquier situación que se nos presente, buena, mala o regular, no vamos a estar pensando en el peor escenario, o peor sí, o esto es lo que me temía, o esto es lo que, sino que vamos a pensar, Dios es amor y Dios ha decretado bendecirnos, Dios ha decretado prosperarnos. Entonces, cualquier cosa, una experiencia que yo la mire como negativa, yo sé que es algo que Dios está preparando, como dice Romanos 8:28, Dios está preparando para mi bienestar. Entonces, ese amor perfecto, cuando yo llegue a entender y a vivir y a comprender ese amor perfecto, me va a ayudar a quitar todo prejuicio de temor, todo miedo, todo peor escenario, todo peor sí, ¿verdad? Porque sé que Dios tiene todo preparado para mi bien. Dice también que nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. El dominio propio, hay una versión que lo traduce, la Nueva Traducción Viviente dice como autodisciplina, y la palabra de Dios para todos lo define como buen juicio. Entonces, mire, aquí me ponía a pensar Dios nos dio un espíritu de gran poder en nosotros, nos dio un espíritu de amor dentro de nosotros, pero nos dio un espíritu de dominio propio, de autodisciplina y de buen juicio, juntando las tres definiciones. ¿Qué significa eso? Que yo ya tengo en mi mente ahora el concepto de que Dios es amor y que Dios preparó todo para mi bien. Y tengo la memoria de las promesas que Dios me dio. Entonces, con mi buen juicio, yo voy a discernir la situación que viene. Y ya no voy a dejar que el temor se apodere de mí, sino que la voy a tomar para bendición. Y aquí le quiero poner un ejemplo. Usted se recuerda de José. A José el Señor lo había apartado para algo muy grande. Y no sé, porque no relata la Biblia, si le dio una palabra diciéndote te voy a poner en un gran lugar, te voy a poner acá, no sé. Pero sí sé que le dio sueños. Y 2 sueños quedaron grabados y plasmados en la palabra. Y él lo creyó y se lo fue a contar a sus hermanos la primera vez, a su papá la segunda vez. Y mire, puede ser que Dios te haya dado palabra, puede ser que Dios te haya dado sueños y que el enemigo haya querido quitártelos o bajarte de la moto, como decimos acá, ¿verdad? Como lo hicieron con José. Él va y le cuenta sus sueños a sus hermanos se burlan de él. Va y se lo cuenta a su papá, que su papá lo amaba, lo trataba bien, mire, tenía hasta su túnica especial. Y el papá le bota su sueño también, porque le dice, ¿y qué crees tú? Que tu mamá y tus hermanos y nosotros vamos a apostar delante de ti. Lo baja de la moto. Pero aún así Josué guarda en su corazón esa promesa y le cree al Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor dice algo 2 veces, como en este caso que fueron 2 sueños, es porque está determinado a realizarlo y porque sucederá pronto. Entonces yo imagino que Josué se apoderó de esa palabra. Pero mire, él viene
y está en su casa, en la casa de su padre, donde lo tratan bien, donde le tienen hasta una túnica especial de colores, donde lo levantan y lo hacen, pues de alguna manera creen la promesa, sí, soy especial, ¿verdad? O sea, está privilegiado de sus hermanos. Pero viene después el Señor y más adelante le permite que en medio de su crecimiento o de su perfeccionamiento recibir la promesa, porque cuando recibamos la promesa Dios nos quiere libre de temor. Vienen sus hermanos, lo venden y se lo llevan de esclavo. Estando como esclavo, de alguna manera, pienso yo, pues lo despojaron de su túnica, lo quitaron de la posición que tenía, le arrebataron sus sueños, sus promesas, digámoslo así, y se va esclavo. De esclavo nadie daba nada por él. Y él, pienso yo, que no perdió la esperanza, no perdió el sueño, sino que siguió creyéndole al Señor. Y viene y se lo llevan a la casa de Potifar. Y Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Yo me imagino, ese es mi pensada, porque no lo dice así, que José pensó, ok, ya se empieza a cumplir mi promesa, ¿verdad? Ya el Señor me está levantando, me está otra vez devolviendo el honor que perdí. Y muy bien, está ahí tranquilo. Y viene y la esposa lo acusa y lo meten preso. Ahora ya no solo era esclavo, sino que era preso. Y mire qué triste, porque estando en la cárcel no tenía nadie por él. Nadie iba a ir a pagar una fianza si se podía. Nadie iba a apelar por él. Era esclavo y preso. Y quizá en ese momento el alma humana común y corriente hubiera pensado, bueno, entonces me equivoqué. Entonces Dios me falló. Entonces Dios ya no va a hacer nada por mí, y darle lugar al temor y que ese temor se apoderara de él. Y si eso hubiera sido así, él no hubiera salido nunca de la cárcel. Él no hubiera podido recibir la promesa. Eso es lo que yo pienso. Entonces vemos que pasa un montón de tiempo y está la experiencia del panadero y el copero y le dicen, acuérdate de mí cuando vayas con Faraón. Pasa un montón de tiempo y no se acuerdan con él. Y como 2 años después, él se acuerda el copero se acuerda de José y lo manda a llamar Faraón. Y viene Faraón y le dice, pues, vemos que le interpreta el sueño y le dice, te voy a poner yo en segundo al mando y nadie va a ser más grande que tú excepto yo. Entonces mire, yo me pongo a pensar, cuando lo mandan a llamar, si José hubiera tenido temor en su corazón, dice, no, yo mejor aquí me quedo, aquí mal que bien estoy guardadito en la cárcel prospera, tengo mi comidita, todo seguro, en cambio allá puede que me vaya peor. Si ya estuve con un egipcio y me fue mal, estoy en la cárcel, ahora con Faraón me puede mandar a matar como lo hizo con el panadero. La mente le hubiera podido avanzar y esos temores hubieran podido tomarlo como posesión, llevarlo a una actitud cobarde y no dejarlo actuar. Sin embargo, él tenía claro la promesa de Dios, no se le había olvidado. No tenía temor en su corazón porque va y se presenta ante Faraón. Mire, a Faraón todo el mundo le temblaba. Él no dice ahí que tenía temor, se presenta, le interpreta el sueño, que se le pone difícil porque no le revela el sueño. Y viene y le dice, toma, tú te vas a quedar a cargo. Y él toma el cargo que le había tenido porque no tenía temor en su corazón. Entonces el Señor le cumple su promesa. Puede ser que el temor a situaciones, tal vez a promesas que tú creías que era el tiempo y no se da, te paralizaran o te creara temor, de manera que cuando se presenta una segunda oportunidad decides ya no creerle al Señor y decir, no, va a ser como la primera. Peor sí, es como la anterior. Y si en vez de promoverme me vuelven a despedir, y te paraliza. Y entonces estás actuando con una actitud cobarde que no te permite alcanzar la libertad de lo que Dios te había dado. Entonces, mire, José había estado en la cárcel, pero no era prisionero del temor. José había sido esclavo, pero no se había dejado esclavizar por el temor. Y Dios nos está llamando a tomar actitudes valientes, a enfrentar nuestros miedos. Mire, le quiero poner otro ejemplo de un valiente que no dejó que el temor se tomara posesión de él, y es Josué. A Josué el Señor le habla y le dice repetidas veces, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y mire, la primera vez que se lo dice, déjeme ver, aquí se me perdió el verso, pero en Josué 1:6, en Deuteronomio me parece que es, sí, Deuteronomio 31:6, vemos que está Moisés, está a punto de terminar su ministerio, digámoslo así, y llama a Josué y le dice, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Mire, ¿cómo le entregan la estafeta a Josué? Un hombre, Moisés, que ya había de alguna manera, vimos que había sido esclavo de temor y seguro en el proceso del desierto y qué sé yo, venció ese temor. Y viene y se lo presenta a Josué y le dice, ¿sabes qué? No es tiempo de tener miedo.
Es tiempo de ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y vence cada uno de tus temores. Esfuérzate y enfrenta cada uno de tus miedos. Pero ¿sabes qué? No es por tus fuerzas, porque el Señor mismo irá delante de ti. No te dejará ni te desamparará. Josué toma la estafeta como un campeón y se decide a introducir al pueblo de Israel sin temor. Luego más adelante que en Josué 1:6 le dice, el Señor le dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Entonces ya Moisés le traslada la estafeta. Ahora viene Dios y lo llama y le dice nuevamente, sé fuerte y valiente. Tú eres el encargado de repartir la tierra prometida. Tú eres el encargado de hacer que este pueblo reciba sus promesas. Entonces él, para empezar, tiene que botar todo temor y enfrentar cada miedo que se le pueda presentar en el camino y tomar esa actitud de valiente, porque él tiene que repartir a los suyos la tierra prometida. Entonces, ahora te digo a ti, padre de familia o madre de familia, que tienes hijos a cargo pequeños y que tú los puedes ayudar a que reciban sus promesas o les puedes estorbar que ellos reciban sus promesas. Pero tienes que tener esa actitud de valiente y enfrentar cualquier miedo que tú puedas tener para que no se lo traslades a tus hijos y para que los puedas ayudar a ellos a decir, no tengas temor, si Dios dijo, lo va a hacer. Pero es que mira, mamá, fíjate que no me dan la beca, yo quiero estudiar esto. Y no. Si Dios dijo, Dios va a hacer. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios va a proveer. Y seas tú ese valiente que ayudes a tus hijos, a tu descendencia, o tu esposa, que ayudes a tu esposo a vencer sus temores y tomar posesión de esa tierra en abundancia que Dios quiere darte. Miremos más adelante, en Josué 1:9 me parece que es. Viene el Señor y le dice, ¿no te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mire, se lo dijo Moisés, luego el Señor mismo lo llama y luego le da una orden y le dicen, te estoy ordenando, ya no es sugerencia, ya no es petición, te estoy ordenando que seas fuerte, que seas esforzado, que seas valiente, que enfrentes cada temor que pueda venir. Cuando se te presente, lo enfrentes y lo venzas. Que no temas, porque yo estoy contigo. Así te dije, yo voy a estar contigo y no te iba a dejar todos los días de tu vida, que yo iba a ir donde quiera que tú fueras. Y no te acobardes, dice, de eso esta versión. Y el acobardarse, ¿se acuerda que era no actuar? Porque había sensación de temor o peligro. Entonces, si hay sensación o peligro, levántate como valiente y vénsela. Toma posesión, porque yo sé los planes que tengo para ti y yo sé hasta dónde te voy a llevar. Y mire, aquí me ponía a pensar yo, como papás, nos toca a nosotros llevar a nuestros hijos a tomar esa tierra prometida, a que tomen autoridad y posesión de ella. Pero me ponía a pensar y analizar qué miedos nos han gobernado por tanto tiempo. ¿Cuál es tu peor temor? ¿Cuál es tu peor miedo? Yo creo que a veces hasta por miedo a descubrir el miedo, ni siquiera nos ponemos a analizar, sino que ahí lo dejamos escondidito, ¿verdad? Como la basura que se mete debajo de la alfombra para no sacarla, pero ahí nadie la mira porque nos incomoda verla, pero no queremos sacarla. Tal vez hoy es el momento de parte de Dios, por medio de su Santo Espíritu, que abramos nuestro corazón y que nos dispongamos a sacar todo aquel temor que nos había tenido paralizados, todo aquel temor que nos ha obstaculizado por años y todo aquel temor que nos ha dejado tomar posesión de las promesas que Dios nos dio. Y le digamos, Señor, muéstrame por tu Santo Espíritu cuál es mi peor temor. Acompáñeme a Job 3:25. Mire, Job vemos que es uno de los hombres que Dios da testimonio de que había agradado a Dios, que era uno de los hombres que Dios metía las manos al fuego por él, digámoslo así. Y sin embargo, en capítulo 3 dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me aterrorizaba. La Nueva Versión Internacional dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Entonces, mire, si eso le pasó a Job, que mis respetos, ¿verdad? Yo sí le guardo cierta distancia, todavía no he alcanzado la integridad que él tenía delante de Dios o la cercanía que Dios tenía con él. Si los temores que él tenía lo alcanzaron, lo que más miedo le daba se le hizo realidad. Creo que es tiempo de que digamos, Señor, hoy necesito con tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando me liberte, me va a dar verdadera libertad. Que hoy bote todos y cada uno de mis temores, que no deje que eso me esclavice más, que pueda despojarme de ellos en el nombre de Jesús.
Acompáñeme a Romanos 8, 14 y 16. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, hermano o hermana. Usted se considera hijo de Dios. Entonces deje que el Espíritu Santo lo guíe. Deje que sea Él quien le muestre en este momento las áreas de su vida que necesita vencer, esos temores que necesita entregar. Y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Se acuerda que recibimos un espíritu de poder, amor y dominio propio? No un espíritu que nos haga nuevamente esclavos del miedo. No un espíritu que nos aprisione por medio de miedo. Ese espíritu, ese sentimiento que lo hace retroceder, que le hace recordar y que le impide avanzar, ese no viene de parte de Dios. Y necesita llenarse del Espíritu Santo para que se venza todo temor, para que ese espíritu que no viene de parte de Dios huya y pueda usted alcanzar esa verdadera libertad. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, mire, hay un coro bien lindo. Yo creo que lo sacaron en base a este verso, que dice, ya no soy más esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo, ya no podemos permitir que el temor nos esclavice. Ya no podemos dejar que ese espíritu que no viene de parte de Dios nos haga esclavos del miedo y del temor. Y hoy, en el nombre de Jesús, decidamos de una vez por todas sacar todo temor, todo miedo, por pequeño o grande que sea. No es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu de Dios y por el poder que ha sido puesto en nosotros, un espíritu de poder, amor y dominio propio. En el nombre de Jesús. Por último, le voy a dejar regalado un verso que me gusta a mí mucho. Mire, cuando vemos en la Biblia, yo no me he tomado la tarea de encontrarlos, pero dicen que hay 365 veces, algunas dicen que más de 365 veces dejó Dios escrito en la Biblia, no temas, como para que agarremos uno para cada día y digamos, Señor, yo no voy a temer. Y con cada no temas viene diciendo por qué no debemos de temer, ¿verdad? Pero le voy a dejar uno de mis favoritos que está en Isaías 41:10. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Mire, solo así porque el tiempo se me acabó, pero le quiero compartir un testimonio que va con este verso y por eso me encanta mucho. En el 2012, a mi esposo le pasó un proceso y al final del proceso le diagnosticaron cáncer. Se dieron cuenta que tenía cáncer del tamaño, más o menos así, un tumor de este tamaño. Y vimos la mano poderosa de Dios que otro día, en otras oportunidades se lo he compartido, y cómo el Señor lo sanó de ese cáncer, operándolo Él, porque nadie le tocó. Se lo voy a contar porque es impresionante y hace poquito terminamos de entender con mi esposo lo que Dios había hecho. Él tenía un tipo de tumor de este tamaño, como le digo, no le exagero en el alimento, de este tamaño, que estaba envuelto por una arteria, por la aorta. A él lo habían llevado a un hospital especializado porque le habían dicho que era un aneurisma, no era un tumor, es lo que nos habían dicho, confirmado con 2 estudios que le habían hecho en diferentes lugares, con 2 médicos diferentes, habían dicho que era un aneurisma. Entonces fue ingresado a un hospital especializado en ese tipo de problemas. Cuando lo abrieron, se dieron cuenta que no era un aneurisma, era un tumor. El procedimiento normal para un tumor de ese tipo es que el doctor, porque como la aorta estaba, eso es lo que yo entendí ahorita recientemente, que nos explicaba un oncólogo, estaba envolviendo el tumor. El doctor lo que tenía que hacer era cortar la aorta con todo y tumor y volverla a unir, cosa que nos decía el doctor, nadie hace porque es demasiado peligroso y demasiado riesgoso. Y además el tumor era tan grande que era imposible de hacerse. Lo que tenían que hacer, lo que iban a hacer es que le iban a sacar una muestra para biopsia y lo iban a cerrar. Cuando a mí me dijeron eso, créame que fue la primera noticia. Primero fue no tiene aneurisma, tiene cáncer y el tumor es tan grande que no se le puede quitar. Se va a tomar una biopsia y se va a morir. Lo van a cerrar. ¿Qué entiende su mente prejuiciosa o por lo menos la mía? En ese momento, se lo van a cerrar, no hay solución. Eso fue lo que el enemigo quiso sembrarme en mi mente. Pero Dios había puesto en mi corazón una palabra un tiempo antes y me había dicho, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que esa palabra fue como un sello a mi mente para que yo no diera lugar al temor en ese momento.
y recibiera lo que Dios había dicho. Entonces yo, en mi corazón, en mi mente, yo no creía esa palabra, lo que el doctor me estaba diciendo. Mire, se fue el anestesiólogo que me dio la noticia, entró, esa fue la primera noticia, salió a la hora, no sé cuánto tiempo pasó, y me dijo, mire, le estaban sacando la muestra, y cuando le estaban sacando la muestra, la aorta se rasgó y se está desangrando. Lo vamos a estabilizar. Normalmente me hubiera quedado más temblando, pero tenía la promesa en mi corazón y decidí creerle al Señor. La explicación de lo que me dio el doctor de cómo se quitaba, Dios había permitido que esa aorta se rasgara para que el doctor, que no se hubiera atrevido a hacer esa operación, le hiciera la unión de la aorta. Como había llegado al lugar correcto por un diagnóstico equivocado, tenían la prótesis lista. Se la pusieron y el tumor se desprendió solito. Ya no había tumor. Pasó un proceso después y había tenido que hacer radioterapia y qué sé yo, pero el tumor ya no estaba. Ya no voy a seguir con el testimonio porque no quiero llevarla a eso. Pero ahorita entendimos que Dios operó a mi esposo con la operación que le hubiera tocado hacer por un médico, pero que no había médico que se atreviera a hacerlo. Lo que correspondía era quitarle la biopsia, hacer que el tumor se redujera hasta el mínimo y a llegar al punto en el que ya se pudiera operar y que hubiera un médico que se arriesgara a cortar la aorta. Sabemos que es una arteria principal que lleva mucha sangre y que se puede sangrar en cualquier momento, como le pasó en la operación, y le pusiera la prótesis y saliera de la operación. Dios lo hizo, Dios lo operó. Bueno, pasó, el Señor lo libró, apareció que tenía un segundo tumor, al mes lo vuelven a operar, salió en 2 ultrasonidos la confirmación de que el tumor ahí estaba. Y cuando lo abren, no había nada, había una bolsita vacía donde había habido un tumor, pero ya no estaba. Sin embargo, en el ultrasonido se veía. Bueno, con un milagro así de poderoso, hermanos, es para no dar lugar al temor y seguirle creyendo a Dios. Eso fue a finales del año del 2012. Y en el 2013, como a mayo, junio, a mi hija le resultó una enfermedad que no sabían qué era, y cuando fuimos con el doctor nos dijo que podía ser un tipo de cáncer. Un hermano conocido le había comentado a mi esposo que él mismo había padecido una enfermedad similar y que al tiempo a su hija le habían diagnosticado un cáncer también. Cuando nos dijeron esa noticia nos acordamos del testimonio del hermano que acababa de contarlo. La mente, hermano, quiso meternos temor, pensar en otra vez un proceso de cáncer, si es posible, porque le pasó al hermano. Yo me acuerdo que fuimos con el doctor y nos dijo el doctor esto y nos dijo, necesito que le haga un examen. Y estábamos en el banco haciendo cola en un banco, un autobanco, para sacar el dinero para hacer el examen al hermano, a mi hija, y con la cabeza dando vueltas sin poder hablar con mi esposo porque mi hija ya era bastante grande y entendía cualquier cosa que dijéramos. La mente tratando de darnos vueltas y mire, en el fondo de donde estábamos, en una colonia, vi una valla gigante, yo la vi gigante. Luego pasé viéndola y vi una tan grande, pero en ese momento la vi gigante. Y decía en grande, no temas, yo soy contigo. Y me impactó porque la mayoría de versiones dicen, no temas porque yo estoy contigo. Pero el Señor me permitió entender que cuando decía, yo soy, me estaba diciendo, cuando Moisés le dijo, cuando vaya con el pueblo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo les diré? Diles, yo soy. Entonces, mire, yo entendí que Dios Todopoderoso me está diciendo, yo soy, estoy contigo, no temas. Y esa valla fue suficiente para que en el proceso en que le hacíamos el examen, nos daban los resultados, nos mantuviéramos en paz con mi esposo y sin temor. Y así fue. A las 5 de la tarde, después de como 6 horas de estar esperando, nos dan el resultado del examen de mi hija y nos dicen, no es cáncer, es una enfermedad, mire, que con reposo y no sé qué lo libró, no era nada grave. Pero si yo hubiera dado lugar al temor, yo no sé qué hubiera podido pasar. Entonces, por eso es que es tan importante, hermanos, que hoy saquemos todo temor de nuestro corazón y que de ahora en adelante no demos lugar al peor sí o a pensar en lo malo, sino que demos lugar a recordar cada una de las promesas que Dios preparó de antemano para nosotros y que ya nos dijo. Y que recordemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que su voluntad es de continuo hacernos el bien y que Él va preparando todo de antemano para los que le aman, en el nombre de Jesús. Así que oremos y pidámosle al Señor que salga a nuestro auxilio. Pidámosle al Señor que por medio de su Espíritu Santo hoy saque de nuestra vida todo temor que nos había estado paralizando y que había estado estorbando las bendiciones de Dios y nos ayude a ser libres verdaderamente de todo temor por su perfecto amor en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Señor, gracias por esta palabra.
Te pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de ese Espíritu de poder que has puesto en nosotros, Señor, que nos ayudes, Padre, a cambiar nuestra manera de pensar, a despojar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, de todo temor, de todo miedo, de toda inseguridad, de toda angustia, Señor, de todo terror, y que toda cobardía huya de nosotros en el nombre de Jesús. Y que en su lugar, Señor, podamos ser esos valientes y esforzados que tú ya has visto que somos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y ayúdanos a alcanzar esa estatura de valientes, de guerreros, de victoriosos que tú ya decretaste para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te damos desde ya a ti toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse nuevamente. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite y si no ha venido. Bendiciones.